interés en Laos vino básicamente me interesé de esa parte del mundo en el sentido del sureste asiático. Y estuve informándome un tiempo hasta que llegué a conocer ese país que desconocía totalmente, Laos. Y me atraía más la idea de Laos que otros países de esta área por su falta aún de invasión de turismo como Tailandia, como Vietnam, etc. Y me despertó interés la idea de probar. Entonces hice mi primer viaje a Laos en 2018, hace 2 años, todos los meses de septiembre. Digamos que en ese viaje fue mi primer toma de contacto con esa cultura y no tenía ninguna idea laboral o profesional en ese viaje, era simplemente un interés personal. Pero lo que sí puedo decir, allí empezó una chispa que después de un año averigüé que era la primera inspiración a ese documental, ¿no? Y fue en Luang Prabang, caminando por el mercado nocturno, y encontré un músico que tocaba en la calle. Y allí recuerdo que fue mi primera experiencia musical en Laos. Entonces su música, tocada de una manera, digamos, sin filtros, muy folclórica, me despertó mucho como emoción, ¿no? Es como si de repente todo Asia me venía de golpe. Y claro, empecé a fantasear con, wow, si tuviera aquí unos micros o él estuviera en mi estudio de grabación, me gustaría grabar a ese hombre, ¿no? Y se quedó allí la cosa. Y después la cosa maduró. Fue un proceso lento que duró más o menos un año hasta tener claro que iba a empezar ese proyecto. Pero fue allí la primera chispa en realidad. Bueno, lo que más me impactó al principio de la cultura lao, la verdad, fueron los niños. Porque aparte que hay una cantidad de niños que nunca había visto en un país, hay muchos niños aquí. La libertad y la vida sin normas, sin restricciones, y quizás acostumbrado a Occidente que los niños, observo, están sobreprotegidos, aquí es lo contrario, están muy libres, desatados. Eso una de las cosas me impactó. Y por supuesto la espontaneidad en general de la cultura y la sencillez, muy sencillo, la manera de vivir y de pensar aquí. Es extremadamente sencillo y muy básico. La gente tiene una tendencia a ser muy amable con otros seres en general, incluso con los extranjeros. Quizás son las 4 cosas más impactantes. Lo que quiero transmitir a través de ese documental, con la excusa de mi viaje y de la experiencia vivida y de la cultura quizás más evidente, en realidad es todo lo que hay atrás. El reto de ese documental es poder llegar a transmitir lo que yo he vivido aquí, lo que he sentido, y a través de ese filtro que es el mismo documental, esa forma, esa formalidad, la idea es transmitir un estado de ánimo, una frecuencias, podríamos decir, que constantemente yo siento estando aquí, en Laos. Y es algo que para mí, de alguna manera, me lleva a pensar al origen de las cosas, al origen de la vida, sin haber pasado o olvidado lo que somos. Es una sensación quizás que se debe a que las personas aquí, las comunidades de Laos, viven muy en contacto con la naturaleza, por un lado, y también al no tener todas esas distracciones de la modernidad, de la tanta tecnología, y quizá el capitalismo de una manera tan evidente, y la industria, se han quedado, supuestamente, como quizás en Occidente hace tiempo era también, en contacto con la vida como es. Viven el momento y es tan sencillo como esto. Recuerdo una frase que me dije a mí mismo a la vuelta del primer viaje, que fue muy impactante la primera vez,
era como si hubiera vuelto a la infancia, pero no a mi infancia personal, a la infancia de todos, a la infancia del mundo, a la infancia de la vida, al origen de cómo son las cosas. Eh, las cosas son básicas, son sencillas y primordiales, y parece que la cultura lao sigue manteniendo una prioridad a esas cosas antes de todo. Por ejemplo, ahora, en los últimos 20 años, se abrió al turismo, están los móviles, internet, gracias también a que la electricidad ha llegado a muchos más lugares en el país. Pero esto de ninguna manera ha afectado lo que acabo de decir antes, porque creo que la cultura lao tiene tanta conexión con las tradiciones de una manera tan fuerte, con el soporte de la religión, que no va a ser fácil distorsionar su manera de vivir y de pensar. Es un poco esto lo que quiero transmitir, esta manera de sentir la vida. Yo creo que es una cosa del espíritu, es una transmisión más espiritual, porque es una forma de sentir, de vivir, de pensar. Entonces me gustaría que salieran de la sala o del clip que están viendo, lo que sea, con la sensación de que les llega algo del sentimiento, el sentimiento lao. Es más una experiencia un poco más emocional quizás. De hecho, lo que a mí me ha supuesto la experiencia de Laos es parar y observar. Porque, por ejemplo, nosotros venimos con una forma de educación específica del oeste, por ejemplo, donde hay unos ciertos parámetros que nos ayudan supuestamente a analizar y observar las cosas, que es la manera occidental. Yo me he dado cuenta enseguida que esos parámetros aquí no funcionan. Y entonces, supuestamente, si quieres realmente encontrar la cultura laos y impregnarte de ella, entrar, hay que olvidar esos parámetros, y desnudarse un poco de lo que eres o de tu pasado, lo que te han enseñado, porque esos parámetros aquí no funcionan. Y entonces, si no hacemos este gesto de abrir, enseguida se crean unos choques también culturales que no son creativos, no son interesantes, ¿no? La elección de mi compañero y cámara, la elección de mi cámara y compañero de viaje va un poco unida a la decisión de hacer ese documental, porque, como te dije antes, fue un proceso más o menos de un año, desde la primera chispa de inspiración a saber que quería hacer realmente ese proyecto. Y Igor, como somos amigos hace 2 décadas y los dos somos músicos, hemos colaborado mucho tiempo en realidades musicales, ¿no? En los últimos años es fotógrafo también y desarrolla una actividad con el tema visual, aparte de seguir trabajando como músico. Y hemos coincidido en una colaboración de un vídeo que yo tenía que hacer. Entonces, digamos, he contratado a Igor para hacer ese trabajo. Y a raíz de esta experiencia, empecé a plantearme quizás, bueno, le propuse a Igor si quisiera hacer ese tipo de experiencia, me dijo que sí, entonces allí tuve como un sí definitivo a hacer ese documental. Por otro lado, pienso que, a ver, una de las condiciones que me daba a mí mismo para viajar con alguien y hacer todo ese trabajo era que la persona estuviera completamente dispuesta a hacer ese tipo de viaje, que no es un viaje muy fácil, en el sentido de que Laos es en un país con una carretera principal, por ejemplo, que es el 20% de las carreteras de Laos están asfaltadas, el otro es todo tierra, el transporte es extremadamente lento y una serie de condiciones que no son tan fáciles. Y como Igor veía que estaba dispuesto, ilusionado con el proyecto, fue bastante fácil todo el planteamiento, ¿no? Y también para mí era muy importante vivir con mi compañero de viaje todo ese proceso de viaje con la gente local, con los autobuses lentos, con las motos,
que son los medios de transporte más usados aquí, porque de otra manera no hubiéramos podido entrar dentro la escena cultural y local. De ninguna manera hubiera podido hacer ese trabajo con un coche 4x4 y algún chofer que me lleva por aquí o por allí. Entonces era una condición indispensable que los dos pudiéramos vivir el viaje que estamos documentando. Porque ese documental es un viaje real que el cámara y yo estamos viviendo y al mismo tiempo filtramos experiencias en áreas de la cultura distintas. Estamos filmando en tiempo real el viaje que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, hay que vivir el viaje para poder filmar algo sincero. Algo que me gustó de Igor al principio, que captó la idea, es lo que tú quieres hacer, me dijo, es un trabajo leal. Y es exactamente la tecla que yo estaba dispuesto a experimentar, ¿no?